Buenas noches, mi nombre es Noel Castro Arellano y soy psicólogo en la Dirección de Igualdad de Género. A nombre de nuestra directora, la María Teresa Almazán de la Rosa, quiero agradecer su atención. El tema que voy a presentar es violencia en el noviazgo. Eh, por favor, que... Bueno, primero voy a hacer una definición de lo que es la violencia. Voy a tomar la definición que hace la Organización Mundial de la Salud, que es la que tiene mayor consenso. Violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, un grupo o una comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo y privaciones. Yo quiero detenerme en esta definición en el aspecto de que el uso de la violencia es una elección, es un acto deliberado. Un acto de violencia agrede a todo un grupo familiar o inclusive también a la comunidad. Es decir, afecta no solamente a quien lo sufre, sino también a quien lo presencia. Las personas, si tenemos algún grado de salud mental, podemos sentirnos agraviados, ¿sí?, al presenciar los actos de violencia. Nos generan malestar. La violencia en el noviazgo es aquella, se refiere a toda acción u omisión que dañe física, psicológica o sexualmente, con la finalidad de dominar y mantener el control sobre la otra persona. En este caso, este énfasis en que se trata del dominio y el control del otro. Más adelante explicaré cómo este modelo de relación sobre todo es aprendido en casa, pero también hay un ambiente cultural que es proclive a la violencia. La violencia además se promueve a través de los medios de comunicación. Hay diferentes tipos de violencia. La violencia física, que pueden ser empujones, arañazos, puntapiés, bofetadas, puñetazos, mordeduras, agresiones con armas, que por supuesto también esto afecta psicológicamente. La violencia psicológica, que pueden ser insultos, denigración, gritos, amenazas, intimidaciones, castigos, sometimiento, chantajes. Ignorar y el silencio también pueden ser formas de violencias. También tenemos una serie de comportamientos controladores o dominantes. Aislar a una persona de sus familiares y amigos, vigilar sus movimientos y comunicaciones, restringir su acceso a recursos financieros y patrimoniales, limitar su acceso al empleo, educación o atención médica o psicológica, imponer una manera de vestir. La violencia sexual se refiere, por ejemplo, a hechos como la violación, el coaccionar para realizar actividad sexual o imponer esta sin protección, el sexting, obligar a ver pornografía, actitudes violentas o poco consideradas durante la relación. Es lamentable, pero nuestros jóvenes hoy en día se están educando a través del Internet, ¿sí? Existe también toda una cultura donde hay también una cultura de la violación. La violencia es posible medirla. Entre las formas de medirla tenemos la Encuesta Nacional de la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, ENDIRECT, 2016, la cual señala que del total de mujeres de 15 años y más, 43.9% ha tenido incidentes de violencia con su pareja. El tipo de violencia que más prevalece es la emocional, aproximadamente un 40%, seguida por la violencia económica, un 20.9%, violencia física, 17.9%, y violencia sexual, 6.5%. ¿Cuáles pueden ser las causas de la violencia? El modelo que más se utiliza para comprender el problema de la violencia es el modelo ecológico,
el cual postula que en la violencia intervienen factores de tipo individual, relacional, comunitario y social. Entre los factores individuales tenemos o que pueden propiciar la violencia es el uso de alcohol y drogas, trastornos de la personalidad, psicopatía, por ejemplo, el haber sido testigo o víctima de la violencia en la niñez, un bajo nivel de instrucción, escasas habilidades sociales y de resolución de conflictos, la poca tolerancia a la frustración y pobre regulación emocional. Entre los factores relacionales tenemos conflicto o insatisfacción en la relación, dificultades económicas, dominio de los varones en la familia, fallas en la comunicación o que ésta sea deficiente entre los miembros de la pareja. Las del tipo comunitario y social pueden ser la aceptación social o la tolerancia a la violencia de pareja, sanciones jurídicas débiles y fallas en la procuración de justicia. Entre las consecuencias que tenemos como fruto de la violencia tenemos daños físicos que pueden ser hematomas y tumefacciones, desgarros y escoriaciones, traumatismos abdominales y torácicos, fracturas de huesos y dientes, discapacidad visual y auditiva, traumatismos cráneoencefálicos, lesiones por intento de estrangulamiento, afecciones relacionadas con el estrés, como el síndrome de colon irritable y el dolor crónico. También puede haber daños a la salud mental, tales como la violencia se encuentra asociada al abuso de alcohol y drogas, trastornos de ansiedad y depresión, de los hábitos alimenticios y del sueño. Están relacionadas también con una baja autoestima, con el abandono escolar y en su extremo el suicidio. También tenemos daños a la salud sexual y reproductiva, tales como infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados, abortos espontáneos o inducidos, embarazo de alto riesgo, falta de atención perinatal, bajo peso al nacer, hospitalización, desnutrición, muerte temprana del bebé, maltrato infantil y retrasos en el desarrollo. Yo quisiera hacer la distinción una distinción entre agresividad y violencia. La agresividad es un instinto seleccionado por la naturaleza con el fin de incrementar la eficacia biológica de su portador para el ataque, la huida o la competencia. Forma parte de un sistema neuroquímico regulado por el cerebro, con un rango muy fino entre despliegue y inhibición. Sin embargo, este sistema no es definitivo. Los circuitos neuronales pueden modificarse por la acción del aprendizaje y la cultura. Es decir, se pueden modificar para no reproducir la violencia que se ejerció, por ejemplo, durante la infancia. La plasticidad neuronal responde a los estímulos del ambiente, por lo que biología y cultura son indisolubles. La violencia, por su parte, es cultural, es decir, exclusivamente humana. Cuando yo digo que la violencia es cultural, o cuando se afirma que la violencia es cultural, lo que quiere decir es que el hecho de que se tenga este instinto agresivo no puede explicar el hecho de la violencia. La violencia tiene otros condicionantes. La violencia directa es la que observamos en los comportamientos, tales como gritos, insultos, golpes o atentados contra la vida, pero este tipo de violencia es solo la punta del iceberg, ya que existe la violencia estructural, la cual tiene que ver con los derechos elementales, así como con la satisfacción de las necesidades básicas. Y tenemos también la violencia cultural, la cual es la imposición de ciertas interpretaciones de la realidad con exclusión de otras formas de entender la vida. Comprende creencias, rituales y valores que legitiman las otras violencias,
es decir, la directa y la estructural. Yo quisiera mencionar algunos de los costos de la violencia. Hoy, el día de hoy tuve la oportunidad de revisar algún periódico y nos hablan de aproximadamente 40,000 muertes al año por homicidio, ¿sí? Se ha calculado el costo de la violencia en dinero, digamos el costo, por ejemplo, de accidentes, por los costos de la violencia, y están calculados en 60,000 millones de pesos. ¿Sí? Yo creo que habría que sumar también, ¿sí?, lo que se gasta en seguridad pública y todo el aparato de justicia, ¿sí?, para poder responder ante la violencia desbordada. Es sabido que México tiene los más altos índices de violencia a nivel mundial, ¿sí?, más que países que se encuentran en guerra. Algunos datos de la violencia que tengo es, por ejemplo, cada 15 segundos una mujer es violada. Una de cada 3 mujeres vive violencia de su pareja romántica. 85% de los homicidios o feminicidios los cometen los hombres. Los hombres generan la mayor cantidad de accidentes de todo tipo. Son los que consumen mayores cantidades de alcohol y drogas. Son la mayor población penitenciaria por toda clase de delitos. Son los que cometen la mayor cantidad de suicidios. Los hombres morimos antes que las mujeres, lo calculan en aproximadamente de 5 a 7 por enfermedades prevenibles. Porque como somos muy hombres, también no tenemos esta cultura de la prevención, ¿no? Somos los que organizamos y formamos el crimen organizado. Muy bien. Yo quisiera hacer una mención de cuál es la raíz. Desde luego que se debe atender a las víctimas de esta violencia, que principalmente son los niños y las mujeres. Sin embargo, hay algo de lo que poco se habla, que es que cómo se forma un sujeto que finalmente se conduce violentamente. Y yo me quisiera detener en este aspecto, ¿sí? La violencia es una construcción cultural asociada al poder vertical patriarcal, al machismo, el cual es la idealización de la violencia. El machismo no solo lo sufren las niñas y las mujeres, también son sus víctimas los propios hombres y los niños. En el hogar se desarrollan y perpetúan los modelos del poder machista. El machismo como modelo educativo, como pedagogía, destruye la integridad emocional de los niños varones. En la infancia descubren la violencia como forma de interactuar con las y los demás. Es a partir del trauma de la violencia vivida e introyectada en la infancia cuando comenzaron a odiar a las mujeres, a su madre, a su padre y a sí mismos. Aparecen rencores, ira contenida, resentimiento, sexismo inducido por quienes los educaron. La infancia puede ser una prisión emocional en la que se promueve el odio y la autodestrucción. En ella no pueden mostrar sus emociones, sus sentimientos, ansiedades y necesidades emocionales. Se les niega el derecho más importante de la niñez, la libre expresión de los sentimientos, el desarrollo sano de las emociones, el derecho a pedir y recibir afecto, protección y resguardo cuando sentían miedo y fueron víctimas de un padre cruel. La cultura machista alimenta el cerebro de los niños con ideas, emociones y reacciones sobre lo que significa ser un hombre de verdad, transformándolos en agresores, como única forma de sobrevivir en un mundo que percibe como salvaje y peligroso. Los educadores del machismo son los adultos que rodean al niño, pero mayormente los hombres, los cuales educan, entrenan, incitan a la adquisición de estos patrones de comportamiento violento, varonil.
modelan el tipo de relación violenta de los hombres contra las mujeres, las niñas y los niños, pero también de los hombres contra otros hombres que no aceptan el modelo machista. La educación machista se basa en lograr que los niños no sean como su madre, no sean sensibles aunque sufran, que no lloren ni señalen, señalen sí las injusticias, la violencia, el abuso, la humillación. Una tarea ciertamente muy difícil para cualquier niño. A las mujeres que se rebelan contra la violencia machista se les castiga en todas las formas posibles. Cuando a un niño se le niega el derecho a sentir, expresar lo que siente y a pedir ayuda frente a lo injusto, se le arrebata la posibilidad de tener un desarrollo emocional estable y afectivo. El machismo es una forma de violencia sistémica, la cual debe ser intervenida desde su raíz, no desde sus consecuencias. Atajar los impulsos, motivos y patrones de conducta que el padre repite para ser un maltratador, que con su violencia pretende criar a un machista como él, o destruir a un niño incapaz de reproducir ese modelo. La violencia de género es un problema de una sociedad androcéntrica y patriarcal que inferioriza a la mujer. Son los hombres quienes la ejercen para mantener el orden de género y quienes la toleran y la legitiman con mayor frecuencia. Por lo anterior es momento de cuestionarnos qué estamos transmitiendo. Hay una crisis de la ideología de lo que significa ser hombre y ser mujer. Esta violencia que padecemos muestra una involución de la sociedad, un deterioro de la familia. ¿Cómo prevenir la violencia? Es necesario no solo desmontar, deconstruir esta ideología, comprender de dónde vienen nuestras limitaciones, nuestra manera de actuar, de relacionarnos, la cual nos aleja de los afectos, de la paz, de la seguridad e integridad emocional, y buscar formas de relacionarnos más justas, igualitarias, promoviendo una cultura de la paz. Yo quiero mencionar, en el caso de nuestra Dirección de Igualdad, contamos con 3 departamentos, uno de ellos es el Departamento de Promoción para la Igualdad de Género, el cual ofrece talleres de autoempleo. También tenemos el taller de asesoría jurídica y acompañamiento y también el Departamento de Psicología. El domicilio de nuestra dirección se encuentra en Paseo San Isidro, 1204, barrio de Santa Cruz. Estamos a sus órdenes en esta dirección. Muchas gracias.